como bien acaba de decir Mariel, vamos a intentar que esto sea interactivo, que de hecho es una de las filosofías del portafolios, no solamente en pantalla, sino también entre el profesorado y los compañeros. Así que cualquier pregunta o motivación o sugerencia, algo que tengáis, pues podéis levantar la mano. Yo siempre empiezo las sesiones interactivas virtuales explicando un poquito cómo nos podemos comunicar para que sea entendible entre todos, ¿no? Acaba de decir Mariel que sois de kinesiología y de hecho quizás hemos coincidido en alguna sesión, no lo sé si cuando hicimos alguna sesión de Flight Learning, no sé si es el caso. Entonces, si ya estuvisteis, ya os sonará. Que es que si alguien quiere hacer alguna intervención, pues que lo diga por el chat o que directamente levante la mano y si veo que encaja, digamos, con la argumentación o con la respuesta de alguna otra persona, pues damos paso. Bien. Gracias también por la información, Mariel. Conforme todo esto viene un poquito también la intervención de Omar, o que al menos él hizo hincapié en esta intervención. Hola, Jorge. Buenos días. De hecho, estuve desde el año 2009 colaborando con la Complutense de Temuco, también en relación con Mónica Kegele, y en alguna instancia conocí también a María Elena Mellado y a Jorge, y que también eran personas que hacían portafolios, ¿no?, en la facultad. Entonces, fijaros que estamos hablando del año 2009, es decir, que ya hace más de 10 años que estamos con este tema y que a día de hoy todavía está en auge. Y de hecho está en auge por algunos motivos que veremos al final, pero a la vez como que está en decadencia porque no hay tantas soluciones como había en aquel momento. Es algo también de lo que podemos reflexionar hoy día. Bien, sois, por lo que veo, 1, 2, 3, 6, 7 personas. ¿Sois todos docentes que lleváis ya tiempo en la Católica de Temuco o en la universidad? ¿O sois personal técnico? Si queréis respondéis por el chat o si alguien quiere encender el micro lo puede hacer. Eh, sí, hay algunos que somos docentes de hace varios tiempo atrás, incluso desde el inicio de la carrera, como en el caso de Jorge. Otros son egresados de la carrera y ahora son docentes. Fantástico, Así eso es que mucho mejor aún. estamos mezclados ahí entre Sí. jóvenes para la Deja- carrera y Déjate viejos comentar para la carrera. del curso. Yo no di Y nombres, no estamos hablando de edades. los jovencitos, digamos, los que acaban de egresar y ahora dan docencia, que son los que de alguna manera pueden llamar la bandera, ¿no? La titulación, de creer en lo que han estudiado, de aplicarlo, de mejorarlo, que habrá que escucharles, etcétera. Y a veces también reencaminarles. ¿Habéis hecho portafolios como estudiantes? Por saber un poquito el perfil que tenéis en cuanto al uso. Yo hoy os voy a presentar cuatro cositas a lo que estamos llamando portafolios digital. A ver, ahora no sé qué pantalla estáis viendo. Perfecto. Como decía Mariel, mi doctorado, mi tesis doctoral fue en temas de portafolios digitales en educación superior, donde justamente la muestra, los participantes fueron de la Universidad de Barcelona y un estudio longitudinal de la Católica de Temuco. Entonces ahí me da la oportunidad también de conocer un poquito, pues, quiénes sois, ¿no? O cuál ha sido el histórico de vuestra universidad y ver también aquí qué componentes hay que os pueda ayudar. Y además es un tema que por suerte sigo trabajando a día de hoy, ¿no? Que muchas veces hay temas que tienes que ir dejando. Bueno, pues por lo menos es algo que a los que nos gusta la docencia vemos que nos puede ayudar mucho con el seguimiento con los estudiantes. Además, soy la investigadora principal del grupo de investigación en enseñanza-aprendizaje virtual, con lo cual también nos facilita el poder hacer investigación sobre estos temas más tecnológicos, tecnología educativa. Bien, yo siempre hablo de portafolios con Van Gogh. Esto no falla, Van Gogh y Da Vinci, que luego lo veremos. ¿Por qué? Porque es muy conocido de Van Gogh estos cuadros de autorretratos. Generalmente
todo el mundo tiene en la mente este de la oreja, ¿no? Pero él hizo otros retratos mucho antes, perdón, y en el cual vemos en la primera imagen, que es una imagen como más joven, más alegre, ¿no? Con estos azules quizás más veraniegos. Se le ve quizás con una mirada un poquito más tranquila, aunque un poquito sospechando, ¿no? Como todos los estudiantes que a veces sospechan de, bueno, pero ¿qué tengo que hacer? Y este profesor es de fiar o no, y mis compañeros, ¿dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? Que yo quiero seguir avanzando, ¿a qué me pueda acoger? Bien, después ya cuando siguen los estudiantes, pues habrá quien ya se sientan más cómodos, ¿verdad? Ya les cambia la percepción de dónde están, pero sí que en el caso de Van Gogh vemos que hay un avance, una evolución, y ya mucho más atrás, ya cuando se corta la oreja y se representa de esta manera, incluso pierde esa connotación quizás más triste de la segunda, del cuadro del medio, pero se quiere autorrepresentar el cómo se siente él, ¿no? Y el cómo quiere que lo perciban los demás. En el cómo quieren que lo perciban los demás está lo que sería el secreto del portafolios. ¿Sí? El portafolio digital es una herramienta conocida para hacer el seguimiento de los aprendizajes del estudiante. Hay quien lo puede definir como aquel instrumento que nos permite controlar, monitorear, ¿sí? Todo lo que va haciendo el estudiante, pero hay que mirarlo siempre desde la perspectiva de ellos, ¿sí? Siempre es algo centrado en el estudiante. Por lo tanto, son ellos o ellas quienes tienen ese dominio o esa capacidad de decidir qué van a comunicar al profesorado, qué evidencia van a comunicar, van a facilitar, de qué manera presentan esa evidencia. Es decir, no es solamente hacer una actividad, como suele pasar en herramientas LMS como Moodle, donde entregan una tarea, que el profesorado ya sabe qué tarea es, ¿no? Ya hay una tarea con un título, un enunciado, ya sabe que por la fecha qué es lo que va a entregar, ¿cierto? En el portafolio veremos que en realidad como es como un álbum, ¿no? Que lo vas pasando, una página web interactiva, tiene que haber esa presentación. Entonces, es en esa presentación donde también el estudiante pone de alguna manera su esencia, ¿no? Su gotita, digamos, de decir, bueno, yo quién soy, cómo quiero leer hacia los demás y cómo quiero que me vean. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, y en esta escritura de los estudiantes también se percibe pues, la responsabilidad del estudiante, el que le interesa, el que busca en esta materia o en esta titulación, ¿verdad? Ya percibimos pues, aquellos que están más implicados con la materia, los que lo están haciendo a última hora, ¿no? Si están poniendo referencias, por ejemplo, ¿eh? Maneras de escritura, de presentarse, si hay referencias, si está cuidado, que no haya faltas de ortografía, de gramática, si además tiene así un toque original o incorporativo propio, ¿no? De la persona. Bien, todo esto nos puede dar muchas pistas. Es cierto también que después cuando estamos evaluando estos portafolios o valorándolos o haciendo el seguimiento, la retroalimentación, también nos vamos a acercar al estudiante según cómo ellos se presenten. Y esto nos pasa con las personas. Personalidades más serias, nos acercamos a ellos con una cierta distancia y con un tono más serio. Aquellos estudiantes quizás son muy alegres, pues quizás sí que ponemos un poquito de distancia también, pero ya nos damos quizás otras posibilidades de interacción y comunicación. Con aquellos que son neutros, seguramente son los que más despistados nos tienen, que no sabemos cómo son, obviamente los vamos a ver cada día, ¿no? Pero a veces cuesta llegar a ellos. Bueno, pues quizás el portafolio será una manera de conocerlos un poquito más y es sobre todo en ellos, que de alguna manera es como el grupo normal, ¿no? En los que vamos a incidir más en una comunicación durante todo el curso. Como os comentaba, pasamos de Van Gogh y pasamos a Da Vinci. Bien, Da Vinci en sus códex nos presentaba una serie de esbozos, de borradores, de lo que eran sus inventos, sus ideas, y hacía anotaciones. Muchas veces nosotros, cuando estamos en alguna sesión o en clase, pues también tomamos apuntes, o generalmente tomamos apuntes, ¿no? Con una letra mejor o peor, y a veces incluso nos surgen ideas. Quizás no las representamos en formato dibujo, quizás solamente es letra. Quizás vosotros sí, ¿no? Los de kinesiología, no lo sé, si hacéis diferentes partes de movimientos o cuerpo, no lo sé. Pero
el hecho de ir anotando ya forma parte de nuestro proceso de aprendizaje. Conforme estamos seleccionando una información, queremos tenerla ahí en nuestra memoria de corto o medio plazo y queremos hacer algo con esa información. De alguna manera ya estamos creando expectativas de conocimiento, expectativas de avance, de proceso, de progreso. Vamos a hacer algo, ¿sí? Al igual que los códex de Da Vinci. Pasan de ser un prototipo, una idea, un proyecto, a algo que queremos evidenciar, que queremos seguir avanzando. Bien, cuando estamos hablando de este proceso en el ámbito académico, en realidad tenemos que irnos también a la sistematización de los cursos, la organización educativa. Nosotros generalmente funcionamos con una facultad que tiene unas titulaciones y en cada titulación hay una serie de asignaturas, ¿no? Ordenadas cronológicamente por cursos, por semestres, etc. Generalmente la cultura educativa también nos hace vivir en esta sistematización, en una partida de materias en la cual cada materia tiene su equipo docente o bien solamente un docente y con un principio y un final, unos objetivos, una evaluación y una calificación. Y de ahí pasamos a otro, ¿verdad? Bien, en esta cultura tan partida podemos hacer portafolios digitales y de hecho es lo común, pero además también sería interesante conocer qué grupo de materias hay o cómo pueden funcionar los portafolios en la mente del estudiante. ¿Por qué? Porque una de las críticas que hacemos siempre al grupo estudiantil, a este colectivo, es que hacen materia y se les olvida, ¿no? Se les olvida sobre todo de primero a tercero, de primero a cuarto. A veces entre semestres todavía se acuerdan de algo. Y acaban la carrera y dicen, y yo, profe, es que no he usado nada de lo que he aprendido. Bueno, es que si hicieran una revisión quizás se darían cuenta de que algo han ido, ¿no? Acumulando y apropiando. Bien. El caso es que si nosotros como institución educativa, ya no solamente como docentes, sino que tenemos ese soporte del equipo docente de todo un curso y más de la titulación al completo, y llegáramos a hacer portafolios digitales de materias, repito, o por grupos o titulación, ayudaríamos también a eliminar ese sentimiento de individualidad de las materias y de parcelar lo que son los conocimientos. Bien, es una reflexión que obviamente depende de la Católica de Temuco, depende del equipo de Ganal, depende de una serie de iniciativas, de que se aprueben, de comisiones, etcétera. Sabemos que lo que son decisiones no son fáciles ni nunca dependen de una persona. Ahora bien, una vez estamos haciendo portafolios, ya sea de asignatura, sea de grupo de materias, ya sea de titulación, generalmente hay como 3 instancias para el estudiante. ¿A qué se refieren esas instancias? Se refiere a la posición del estudiante en cuanto a un portafolios, que vendría a ser esa herramienta o esa plataforma o ese contexto donde él va a evidenciar al docente, que finalmente le va a evaluar con eso, sobre lo que está aprendiendo. Por tanto, estas instancias o este posicionamiento generalmente viene porque estamos reflexionando. Es decir, yo no le voy a explicar al docente lo que ha aprendido, sino reflexiono en este momento. Si estoy reflexionando, es porque estoy reflexionando de lo que estoy aprendiendo, ¿sí? Y ya como decía Dewey, no se aprende, bueno, hay una frase que dice, no se aprende hasta que se reflexiona de la experiencia, de lo que ha ocurrido, de lo que ha pasado. Por tanto, es muy importante que cuando nosotros estamos hablando de portafolios digitales, no tengamos en mente solamente el hecho de dar una tarea, como ocurre en un LMS, sino también de esta parte más reflexiva. Por tanto, y volviendo a la idea inicial, tenemos que darle al alumno esa oportunidad, esa instancia de poder reflexionar, ¿sí? Bien, generalmente ocurre en el proceso de una asignatura. Estamos pues, dando clase 2 días a la semana, quizás 3 días a la semana, estamos reflexionando sobre ello y estamos aprendiendo. Llegamos a clase, hay una conversación, hay una tarea, se corrige, hay un trabajo grupal, hay una interacción entre ellos, se van cambiando los esquemas de lo que estábamos aprendiendo, ¿verdad? Todo esto, hay unos sentimientos, hay unas emociones del estudiante frente a cada una de estas clases. Pues todo esto puede dar pie a lo que estamos aprendiendo y al cómo lo estamos aprendiendo.
Por tanto, ya hay un momento en el que el portafolios entra como un espacio, un contexto donde el estudiante puede explicar el cómo se siente en este desarrollo. Por otra parte, al revisitar el portafolios, es decir, veremos que con el portafolios hay una serie de entregas. Hay unas entregas que las va a evaluar, ¿no? O que nos guste a veces para evaluar o valorar ese portafolios. Cuando el estudiante tiene que entrar a una actividad, a veces lo hace a última hora y a veces le da tiempo de rehacerlo. Y yo le llamo el proceso de revisitar muchas veces cuando revisitas algo que ya has entregado. ¿Por qué? Porque no estás con estas prisas, ¿no? De la entrega final. Bien, cuando estamos revisitando, pues quizás estamos tranquilos, tenemos un momento de pausa y nos gusta leer. Igual a veces escuchamos, es que a tal persona le gusta mucho escucharse, ¿no? Escucharse hablar. Bueno, pues aquí nos gusta también revisitar lo que hemos hecho. Con las redes sociales hay gente que le gusta revisitar todo lo que ha producido y lo que ha publicado, y gente que no, ¿no? Es como, o los audios del WhatsApp. Hay gente que le encanta escucharse cuando envía uno y hay gente que no quiere escuchar su voz. Bueno, pues vamos a intentar que con el portafolio sí que les guste escuchar su voz y revisiten. Entonces, que sepáis que muchas veces cuando el estudiante ya entrega, se da también con que pueda redescubrirse uno mismo con lo que ha aprendido, con lo que está haciendo llegar. En este redescubrirse hay otro proceso del estudiante en el que se presenta, esta presentación que os decía al inicio, quizás de una manera diferente, porque está viendo que no está haciendo llegar lo suficiente al profesor, profesora, o que no se gusta a sí mismo cómo lo está trabajando. Entonces, decir, bueno, es que quiero trabajar mucho mejor. Voy a darme la oportunidad que en la siguiente presentación la pueda hacer. ¿Sí? Repito, todo esto se da también en estos momentos de revisitar. Hay otro fenómeno que suele ocurrir con los portafolios y que justamente fue algo que descubrí, ¿no? O que le di mucho más valor justo cuando estaba en Chile, más que en Barcelona, no sé por qué, pero fue muy curioso, es que decían que compartían los portafolios con otras personas, con familiares, con los vecinos, con los primos o con compañeros de otros cursos. Y que este compartir el portafolios les hacía revisitar y mejorarlo a nivel visual, a nivel de escritura, etc. Entonces, cómo ese poder de aprendizaje compartido, ¿no? Del socioconstructivismo, de cómo nos comunicamos a los demás, qué recibimos, qué acogemos, qué adaptamos, llega también a mejorar lo que finalmente llega al docente. ¿Sí? Porque una cosa es poder compartirlo por gusto y otra cosa es la finalidad o el objetivo último, ¿no? Que es, bueno, yo tengo que valorar aquí unos aprendizajes. Bien, pues darle importancia o dar este momento al estudiante de que pueda revisitar el portafolios y también que nos comunique a nosotros cómo el revisitar el portafolios ha mejorado esa instancia o esa evidencia de aprendizaje, ¿no? Por otra parte, también hay otro momento, ¿no? Que también podemos valorar desde la docencia, que es que los estudiantes tienen intereses, más allá de lo que estamos viendo en nuestras asignaturas. Tienen intereses con otras asignaturas, porque van a exposiciones o porque escuchan podcast, ¿no? Que hay muchos que ahora lo hacen, escuchan podcast, leen, sea de donde sea esa lectura, ya sea de revistas científicas porque se ha motivado, ya sea porque está haciendo prácticas en un centro, ya sea porque lo está viendo en un TikTok o un Instagram o un Reel o en Twitter o donde sea, da igual, pero está leyendo y está creando interés. ¿Sí? Está escuchando algo que le promueve también enriquecerse y relacionar aprendizajes académicos con lo que ve fuera de la propia universidad. Bien, pues cómo podemos dar cabida también a este portafolio digital para que el estudiante se muestre y explique todo lo que está aprendiendo y está relacionando. De nuevo, cuando revisitamos el portafolio, se podría llegar a dar en que estos intereses nuevos que se están generando se introducen en ese portafolio. Lo bueno del digital es que siempre se puede reeditar. En el reeditar, si bien esto es bueno, de decir, bueno, pues había pensado esto, pero es que ahora acabo de leer esta noticia que me ha acordado, ¿no? Y voy a añadir también esta pequeña reflexión o simplemente el comentar que me ha sugerido alguna idea, que le estoy dando vueltas. Al igual que está este beneficio de poder ampliar
está esa cosa de que puede editar y quitar aquello que ya se ha valorado. Claro, con esto hay que tener mucho cuidado. Y es que la herramienta que utilicemos, que creo que vosotros usáis Blackboard ahora, nos tiene que ayudar a tener consolidado el que evalúo, o sea, todo aquello que habíamos evaluado en un día, a tenerlo tal cual como estaba ese día, y en contrapartida a dar la oportunidad al estudiante de mejora, que puede ser con otro documento y ya está, y así no se toca nada, ¿eh? Algo nuevo. Nos ha ocurrido a nosotros desde la Universidad de Barcelona que algún estudiante quiso reclamar la calificación final al cabo de 2 años. Todas las evidencias de aprendizaje se tienen que guardar por normativa 2 años. Pues al cabo de 2 años quiso reclamar la calificación, con lo cual tuvimos suerte que la plataforma que se estaba usando en aquel momento mantenía el histórico tal cual de la fecha que el profesorado evaluó. Entonces nos libramos de alguna manera por eso, porque el estudiante después estuvo retocando. Claro, ese retoque no vale porque ya se acaba de la asignatura, ¿no? Entonces, como de alguna manera, nunca nos podemos fiar o valorar como positivo esas posibles ediciones. Bien, por tanto, con el portafolio digital, sí que tenemos que tener en mente que más allá de la plataforma que utilicemos, tiene que ser un momento siempre de reflexión, de pausa y de posibilidad del estudiante de poder presentarse y enfatizar aquello que está aprendiendo. Luego, ¿qué ocurre? Que nosotros cuando estamos en clase tenemos que dar pautas. Los estudiantes sin pautas parece que se pierden. No, tengo bien marcadito, bien dicho. Bien, lo que se recomienda generalmente es que si bien se da énfasis a todo el tema de la reflexión, es que durante este día a día que os comentaba, pues que vayamos recordando qué estamos aprendiendo, ¿no? Empezar la clase, bueno, pues qué vamos a hacer hoy, cómo liga con la clase anterior, etc. Pero a la vez reconocernos con este equipo docente que os hablaba al inicio, con esta titulación, ¿no? Pues, ¿qué estamos haciendo que se relaciona con otras asignaturas? Sobre todo, ¿eh? O sea, el tema de conexiones aquí va siempre con el tema de portafolios. ¿Qué relacionamos con otras asignaturas o con otras temáticas? O incluso con otras titulaciones, que sepan, porque finalmente vamos a tener un trabajo transdisciplinar, quizás vosotros no tanto, pero sí que generalmente pues con arquitectos, diseñadores, informáticos o gestores, ¿no? Administradores, etc. Pues empezar a comunicarnos también con otros vocabularios. Bien, que luego las sesiones que se están haciendo día a día, de alguna manera, y ojalá que les inspire un poquito, pues todo lo que les vaya surgiendo, que lo vayan anotando, ¿no? Como ese Códex de Da Vinci. Que lo vayan anotando y que no lo pierdan. Que no sean de esos que apuntan en posits y libretas que queda perdido. O que van probando 20.000 aplicaciones para tener notas. No, una y todo ahí de manera cronológica, ¿no? Luego, que vayan recogiendo todas las actividades que se hacen en la asignatura, ya sean en el aula, grupales, que generalmente lo guarda una persona, pues no, lo tenga todo el mundo compartido, ¿verdad? Y por otra parte, todo aquello que va haciendo. Claro, a veces nos ocurre también que por tiempo empezamos materia, los portafolios empiezan más tarde, pues explica más tarde. Esto a veces surge, o por lo que he ido hablando con muchos docentes, lo suelen hacer así, para ir poco a poco. Si se inicia el portafolio más tarde, ocurre que ya se ha dado materia. Pues también dar ese espacio de revisitar y recoger todo aquello que se ha hecho y a partir de lo que se ha hecho empezar un portafolio y hacer una entrega nueva. O sea, la primera. Empezar a trabajar con esta primera entrega con lo que se ha hecho. Luego, una vez que ya se ha hecho se han ido entregando el portafolios con varias entregas, lo que también se recomienda es que haya un espacio de reflexión, que ahora iremos, ¿no? Lo que os comentaba antes, donde se tengan en cuenta las expectativas. Es decir, el estudiante después va a hacer optativas o en paralelo va a hacer otras materias, pues que vaya empezando a pensar que todo esto que estamos aprendiendo forma parte o será aprendizaje previo o paralelo o complementario con los siguientes temas, con otras asignaturas y también con algo que él tenga pensado en mente, ¿sí? Es decir, trabajo final de estudios, ya sea de grado, ya sea de máster, o que se quiere leer un libro que le han recomendado y que vaya pensando pues qué es lo que le puede facilitar ese libro o lo que ha aprendido para ese libro, ¿sí? Y por último, yo sí que recomiendo a veces, y sobre todo si se está empezando con el tema de portafolios, pautar estas reflexiones con una serie de preguntas.
Yo tenía siempre una batería de entre 14 y 20 preguntas en un grupo de estudiantes, según si eran más de primero o ya más avanzado, o si habían hecho portafolios previamente o no, y siempre les daba a escoger 3 preguntas, al menos 3 preguntas. Había quien hacía todas. También quizás porque no se enteraba que solamente había que escoger 3, pero de estas 3 preguntas también podían ser o siempre las mismas para cada entrega, o bien ir haciendo, ir variando según la actividad, ¿no? Si es individual o grupal, etc. Entonces, preguntas que podemos acoger, variar, adaptar, como queráis, que nos ayudarían a nosotros docentes, a que los estudiantes aprendan a reflexionar sobre el aprendizaje. Repito, no solamente sobre el contenido, que también. Aquí veremos que hay preguntas de aprendizaje, de proceso y de contenido. Por ejemplo, de aprendizaje, pues, ¿qué intereses profesionales o académicos tengo yo como estudiante? Tengo y cómo los relaciono con esta actividad o temática. Lo que yo he aprendido ya antes previamente, antes de llegar a esta actividad, ¿qué implicaciones tiene para mí y para mi profesión? O qué he aprendido y qué hacía distinto antes, ¿no? Procedimientos, por ejemplo, y que puedo complementar o cambiar a partir de ahora. O qué resultado de aprendizaje he querido conseguir en esta actividad. Cuando hablamos de resultados de aprendizajes, sabemos también que estamos como viciados, ¿no? Depende del vocabulario que se utilice con cada ley educativa. Ya no digo país, sino ley educativa, que nos van cambiando palabras de situación de aprendizaje, resultados, objetivos, da igual. Bueno, ¿yo qué quería conseguir? O ¿hasta dónde he conseguido mis objetivos en esta actividad? Pues realmente yo he trabajado todo lo que quisiera o he tenido un problema con el equipo, la familia, el internet, mis tiempos, mi equipo de fútbol, de voleibol, da igual. Yo cómo he trabajado y hasta dónde lo he conseguido. ¿Y qué me falta a mí para conseguir esto? 2 días más, leer más, ser más asertivo, lo que sea. Pero en el momento en que damos esta pregunta abierta, veremos también en qué cosas están fijando los estudiantes, que quizás son cosas que nosotros no contemplábamos, con lo cual también aprendemos qué es importante para ellos, y por otra parte nos ayuda a darles pistas o guías de sistematización del aprendizaje, ¿no? Quizás vemos que están diciendo, es que he mirado en internet, es que he mirado en YouTube, pues que he preguntado a los compañeros. Bueno, pues que quizás la solución es que vengan a la oficina y nos pregunten a nosotros, ¿no? O vamos a poner una sesión de refuerzo porque vemos que esto no acaba de encajar. Es decir, que estas preguntas, más allá de que el estudiante se apropie y sea responsable de su propio aprendizaje, nos puede ayudar a nosotros docentes también para gestionar nuestra práctica docente y profesional, ¿sí? Os voy leyendo, Jorge dice, es decir, se debe llevar a los estudiantes a fundamentar desde sus aprendizajes la experiencia formativa, que en nuestro caso es de la práctica profesional. Claro, de alguna manera es hacerles ver que el aprendizaje, el responsable no somos nosotros docentes, sino que es una responsabilidad muy compartida, que nosotros les vamos a ayudar y que para ayudarles ellos nos tienen que dar información de que están aprendiendo y el cómo. Y que esto les va a ayudar para luego cuando sean personas individuales, profesionales y no estudiantes de la Católica de Temuco. Luego, otras... Disculpa, hay una Sí. consulta de Jorge en el chat. Sí, Hola. he leído el último párrafo. Ya, disculpa, que justo me Sí. mostró la puerta. Sí, es lo mismo, es lo mismo. Gracias. Sí, perfecto. Gracias, Mariel. Otras preguntas que se requieren al proceso de aprendizaje. Fijaros que la primera es, bueno, yo qué he aprendido y cómo lo estoy haciendo, ¿no? Pero cómo, o sea, en cuanto al resultado, el objetivo, lo que estoy presentando. Pero por otra parte, yo cómo he llegado a este objetivo, a este resultado. Pues, ¿quién me ha ayudado? ¿Qué me ha servido? ¿Qué me ha aportado? ¿Considero que puedo mejorar la gestión de mi aprendizaje o qué dificultades he tenido? El momento en que el estudiante se da cuenta de lo que está haciendo y lo va asociando a su objetivo, a su consecución, veremos que quizás o sigue igual o intentarán mejorar ese aprendizaje y por tanto mejorará ese portafolio con esa evidencia que está mostrando. ¿Qué ocurre? Que en todo este tiempo hemos trabajado siempre con plataformas de portafolios digitales que se hicieron famosas, perdón, que se aplicaban en las instituciones de educación superior. Había una sistematización conforme la institución daba una plataforma, los estudiantes contaban con ella desde que se matriculaban
el profesorado hacía portafolios por cada asignatura y de alguna manera empezó a abrirse un paradigma del aprendizaje la educación en abierto, del uso de herramientas colaborativas, abiertas, etc. Y muchas instituciones empezaron a abrir plataformas o a permitir el uso de plataformas libres, por decirlo, o sin ningún control desde la institución. Aquí es donde vienen lo que es el uso de blogs. ¿Por qué? Pues a nivel económico la institución no tiene que pagar nada y por otra parte el estudiante escoge la plataforma con la que se siente más cómodo. Problema o problemita es que el profesorado no tiene todo un sistema o toda una visión, un perfil de seguimiento del estudiante para dar comentarios, para dar calificaciones, para mantener la privacidad, para mantener de alguna manera personalización. Claro, esto pues depende de la plataforma, sí que hay unos truquitos para poder hacerlo, pero a la vez requería de competencia digital del profesorado, no digital docente, no tanto en este sentido, sino digital de saber a mí la herramienta qué usos o qué opciones me está dando de privacidad. Luego, y este tema nos ha resuelto el tema de plataformas. Es decir, que el hecho de que vosotros tengáis en una plataforma que sea Blackboard y que la institución ha apostado por ello, para mí es un motivo de felicitaros y de daros la enhorabuena porque no todo el mundo lo tiene resuelto simplemente por temas de presupuesto y de concienciación del uso del portafolios. ¿Qué pasó en pandemia? Pues que de repente los estudiantes estaban en sus casas, ¿no? No hay ese control de lo que está aprendiendo el estudiante en el aula y dicen, ¿cómo hago yo, cómo veo yo que el estudiante está haciendo algo? ¿No? No todo el mundo tampoco, no todas las instituciones, centros educativos tenían plataformas como Moodle y empezaron a resurgir lo que son los portafolios en formato blog. Luego con el chat GPT ha entrado ese miedo, ese problema de esto que me está entregando el estudiante, lo ha hecho ChatGPT, lo ha hecho alguna otra plataforma, lo ha hecho él, ¿qué ocurre? Bueno, la propuesta de todas las instituciones, ya sabéis, y desde los países, y sé que Chile lo trabajó muy bien, es vamos a ayudar a fortalecer recursos de ayuda de uso de este tipo de herramientas de inteligencia artificial para que sea un uso responsable y transparente. Aquí es donde entran que los estudiantes, si usan cualquiera de estas herramientas, expliquen el cómo la están usando, el para qué les ha servido, que han adoptado la información obtenida para mejorar su aprendizaje o para esa evidencia. Fijaros que este uso de yo voy a narrar el qué acojo de este resultado del ChatGPT o cualquier otra y el cómo lo adapto en mi resultado de aprendizaje forma parte de ese proceso, de esa reflexión de proceso de que ya se usaba en portafolios. Y de nuevo es aquí que el portafolio se empieza a coger fuerza otra vez dentro de la comunidad educativa. Ahora bien, después tenemos la visión de los que usan el portafolios, yo le digo los de siempre, ¿no? Igual que vosotros como institución ya desde el año 2008, 2009, pues ya estaba resurgiendo, sobre todo desde la Facultad de Educación. En medicina se ha usado muchísimo, en arquitectura también, en diseño también. De hecho, son las primeras disciplinas donde se usa el tema de portafolios. Y esto nos requiere que los que usamos el portafolios de siempre o confiamos un poquito más en ello, ¿no? Resulta que tenemos menos opciones académicas en las plataformas, pero a la vez somos los que creemos en que la pedagogía o la educación superior tiene una parte equitativa de dar equidad a los estudiantes de oportunidad de aprendizajes, de cómo nos entregan las actividades. Fijaros que trabajamos con la multimedialidad, la hipertextualidad. Podríamos entrar en temas de accesibilidad digital. ¿Esto qué es? Pues estudiantes que por una parte, y también por competencias, facilitar a aquellos estudiantes que tienen más dificultad de escritura, de que si no es una competencia que se evalúa en ciertas materias, que puedan hacerlo en formato audio. Aquellos estudiantes que se saben comunicar o que dibujan muy bien y que de repente son muy esquemáticos, que con el portafolio tengan esa opción de darle el esquema y si se le pide escrito, que lo hagan escrito. O incluso la accesibilidad digital para los docentes. Si tenemos problemas de audición o de visión, pues al ser digital también podemos jugar con estas opciones de letra, de verlo con letra mayor, de audiodescripción, etc. Por otra parte, el portafolio, al ser interactivo, nos va a dar esas opciones, repito, de seleccionar qué objeto informativo estamos valorando, enfatizando, una imagen, un esquema, un texto, un vídeo, etc.
incluso de jugar con la trama que le llamamos, ¿no? La trama, la navegación. El estudiante, cuando presenta portafolios, presenta también como un libro, una historia. Yo que estoy aprendiendo, qué objetivo yo tenía, cómo lo estoy presentando, en cómo lo concluyo. Tanto por bloques temáticos, por bloques de evidencias o hasta el final, etc. Esta narración también permite que sea a la vez interactiva, que el docente vaya cambiando de evidencia que va a mostrar y que lo encuentre fácilmente. De alguna manera el estudiante tiene que tener esa capacidad de facilitar la información al profesorado como lo más fácil y eficaz posible. Eso también es una competencia digital que hay que ir desarrollando. Ahora bien, sabemos que necesitamos tiempo de conversación en el aula, que no solamente pedir portafolios, pedir algo digital, sino que hay que hablarlo en cada sesión, en cómo lo lleváis, qué os cuesta, el qué habéis aprendido, ni que sean instancias de reflexión que luego pueden servir, y ir mejorando a la vez esa relación educativa. Entonces, ya que hablamos de relación educativa, que es esa comunicación o ese conocimiento, ¿no?, bidireccional entre docente y estudiante, ahora sí que os doy paso a vosotros, para saber también, pues, que a partir de lo que he dicho y de lo que vosotros ya tenéis en mente al inicio de la sesión, qué incertidumbres tenéis, qué os gustaría saber, en qué punto estáis. Quizás alguno de los profesores se anime a informar en qué punto estamos, que es uno muy inicial, somero, pero la experiencia la tienen que contar ellos. Claro. ¿Alguien se anima? ¿Alguien puede? Por ejemplo, a Yelén decía, bueno, pues algunos llevamos menos tiempo, ¿verdad? No sé si ya Sí. conocéis el tema del portafolio, si os han hecho alguna formación de la plataforma en sí. Sí, bueno, hemos estado avanzando ahora con Mariel en esta formación. E incluso estuvimos viendo en la plataforma Blackboard directamente cómo construirlo. Sería nuestra primera experiencia sí, en este formato, como de lo digital, ¿cierto? Y también en el acompañamiento que se les está brindando a los estudiantes. Los chicos ya están generando las evidencias porque, como decía Jorge, este portafolio se va, como primera instancia, ¿cierto? Se va a implementar en el curso de práctica profesional, que es, bueno, tú más o menos comprenderás cómo es en el ámbito de la salud, ¿cierto? Donde se generan muchas evidencias, estudios de casos, informes, imágenes en ocasiones de actividades, reflexiones a partir de eso. Entonces, y bueno, y está conectado con las competencias asociadas al perfil profesional. Entonces, los estudiantes ya están trabajando en la recopilación de evidencias y falta entonces sistematizarlas en este portafolio, ya darles más forma. Entonces, como que vamos en caminos paralelos que esperamos que en algún momento se transforme en uno solo, que sea el portafolio. Y ahí, obviamente esperamos de esto que los estudiantes puedan, como tú decías, mostrarse quiénes son cuando terminan este año, sobre todo, cómo queda este portafolio, quiénes son, quiénes lograron ser, qué lograron avanzar en sus competencias, en sus distintos niveles de desarrollo, y porque además es un trabajo muy individual, ¿cierto? Es como el otro día yo hacía con ellos, con los mismos estudiantes, son alrededor de 40 y algo estudiantes, reflexiones de quiénes quieren ser, y pensaban ellos a final de año, pero también en 5 años más, y cómo les sirve a ellos ir mirando hacia el futuro y ver quiénes quieren ser. Así que bueno, ahora a fin de año vamos a poder conocer un poco quiénes son a partir de este portafolio, y de ahí que ellos puedan seguir reflexionando para ver cómo seguir fuera de la universidad. Así que en eso estamos, no sé si te aclaré más o menos la ruta. Sí, y de hecho es el reto, ¿no? ¿Cómo lleváis la planificación en cuanto a tiempos de esta reflexión que hacen ellos, del
yo qué quiero ser, ¿no? O cómo quiero, qué profesional quiero ser con el trabajo del contenido, porque generalmente es el problema que hay, ¿no? Es decir, es que tengo tanto contenido que dedicarme ahora a quién quieren ser no me motiva nada. ¿Cómo lo lleváis Claro. vosotros? Por suerte, este curso es, como es de último año, es la práctica profesional, contenidos casi ya no hay. Lo que se hace sí es la reflexión de cómo yo aplico los contenidos, si me encuentro con problemas en ese tránsito, resolver situaciones que van ocurriendo. También las reflexiones están en torno a los dilemas éticos que van encontrando, a problemas de convivencia, resolución de casos clínicos más complejos. Entonces ahí el acompañamiento lo hacen quienes están acá presentes, Felipe Beroís y Felipe Larcón. Ellos son en este momento quienes están acompañando, junto con Mayra, que hoy no pudo asistir. Em, Así que, bueno, ahí ellos te pueden contar. No sé si Felipe está en condiciones de hablar, porque Felipe está en su trabajo ahora también, en su otro trabajo. Entonces no sé si puede comentar un poco más en detalle. Yo a Felipe le veo con la cámara, Felipe Beiros, ¿verdad? Beroiz. Hola. Sí, sí, estoy aquí igual en el otro trabajo también y atento igual a la reunión y sumándome igual a lo que comentaba Yelén, creo que, bueno, el proceso que estamos llevando es parte como del acompañamiento también en el último año de los chicos en el proceso de práctica y también apuntando a lo que, a la construcción como profesionales que ellos también van a hacer próximamente, que ya les queda súper poco para egresar. Entonces, finalmente, yo creo que lo importante acá es tratar de ir retroalimentándolos también para construir finalmente el profesional que va a egresar ya en esta última etapa finalmente, que es como la última etapa formativa que tenemos para acompañarlos y apoyarlos. Entonces, los invitamos también a la reflexión de los procesos, porque también muchas veces no están acostumbrados a reflexionar con respecto a lo que realizan y creo que el portafolio ayuda mucho a eso, a que podamos ir tomando lo que van haciendo los productos y ir revisando finalmente cómo se pueden mejorar o felicitar también en caso de que estén realizados de buena manera. ¿Lo compartís con otros docentes, todo lo que vais viendo? ¿Por qué pregunto esto? Muchas veces cuando vemos portafolios desde nuestra propia mirada, es decir, que tampoco es que sea la general o compartida, podemos detectar necesidades de mejora de la formación de los participantes o de la manera de trabajar que tienen ellos, ¿no? A todo esto, ¿vosotros hacéis algo después? Lo digo porque el portafolios, ¿no? Es este tema de decir, vale, sí, el estudiante hace su portafolio de práctica docente, pero tiene otras implicaciones, ¿no? De dilemas éticos personales, profesionales, etc. Bueno, pues también que sepáis que se puede crear como una instancia, una pequeña reunión, ¿no? O levantar la mano y decir, mira, estamos detectando esto, ver cómo se puede solucionar y que a lo mejor simplemente es la manera de comunicar que tienen los estudiantes, ¿no? O este revisitar del portafolio, que es que cuando están en cuarto no se acuerdan que en primero habían hecho esto de lo que ahora están encontrando a faltar, encontramos que no lo relacionan. O sea, quizás la solución es mucho más fácil, ¿no? O se pueden rescatar ahí conocimientos y aprendizajes. Sí, de hecho, Cristina, da la coincidencia de que justo estamos en la creación de un nuevo itinerario formativo. Ya han pasado 5 años en que se ejecutó el itinerario como está ahora y estamos en el proceso de ajuste justamente curricular y sí, efectivamente lo que se está trabajando va a alimentar los nuevos procesos. Entonces, obviamente que los docentes que ahora han estado trabajando durante todo el año con los estudiantes van a tener un rol fundamental cuando lleguen esos momentos, porque inició el proceso de análisis recién, si no me equivoco, Jorge, ahí tú me comentas un poco más, o le puedes comentar a Cristina, creo que el 2024 ya va a venir el momento de sentarse a crear los nuevos programas de los cursos del itinerario. Sí, eso se planifica ahora para el 2025. Estamos ahora en proceso de diagnóstico, ya el próximo año, o sea, ahora este semestre ya, deberemos comenzar con el diseño
y la validación ya para el próximo año, porque eso se va al ministerio para el segundo semestre, entonces tiene que estar listo para el 2025. Como ya llevamos un plan 3 en la interna de nuestra carrera, ya acá estamos pensando ya en todo lo que nos van a pedir, que ya uno ha aprendido en el camino. Entonces, ¿qué me refiero con esto? En que nosotros tenemos acá, uno es el perfil de egreso, ya, identidad de la carrera. Pero después la universidad, con instancias de calidad, hacemos evaluaciones de ciclo, al término del segundo año, al término del cuarto año y al término del quinto año. De hecho, este trabajo que estamos viendo es para hacer evaluación de ciclo del tercer ciclo. Entonces, hemos aprendido que hay que planificar la evaluación. Obviamente, o sea, planificando la evaluación podemos planificar la estrategia. Entonces, la idea es, mirando lo que queremos evaluar, poder después planificar y generar posteriormente las estrategias. Entonces, ante eso nos queremos anticipar a la evaluación del ciclo y después de anticipar la evaluación del ciclo, anticiparnos a los objetivos de aprendizaje de cada curso para que vayan alineados los estudiantes paso a paso, proceso a proceso, no haya sobreposición de nuevos aprendizajes entre cursos que no se crucen, cosas que hemos tenido en estos dos planes, por eso estamos tratando de ahora tratar de que quede bonito. Lo más probable es que en 5 años otra vez vamos a encontrar todo este artificio. Pero lo que hemos aprendido también en este curso y lo que está escuchando también es que, y lo que hemos sacado de aprendizaje, es que instaurar también este tema de trabajo de portafolio a lo largo de todo el itinerario formativo que llamamos nosotros, toda la currícula, para que no sea una sorpresa de quinto año, sino que se vaya dando por ciertos hitos semestrales para que el estudiante, uno, conozca el medio, ¿no es cierto?, de evaluación, pero también que lo vea como una instancia de aprendizaje, que lo vea él como una herramienta en la cual ellos puedan mediar y poder encontrar cómo poder mejorar su formación y, como bien decías tú, Cristina, que ellos vayan tomando empoderamiento de esto. Paralelamente a esto de portafolio, nosotros tenemos otros instrumentos que van a evaluar su trabajo de práctica y hemos levantado lo que es un contrato de aprendizaje, o sea, lo que el estudiante se compromete, o sea, en primer lugar se autoevalúa con respecto a que cómo estoy yo con este desarrollo de competencia y cómo puedo crecer o madurar o mejorar este nivel de competencia. Eh, entonces pasamos más de los aprendizajes teóricos a pasar realmente a lo práctico, que es lo que queremos. Entonces estamos en esa transición. Estamos esperando un salto súper importante en el tema de los portafolios, creo yo. Lo que hemos aprendido con Mariela acá en todo lo que ha preparado ella nos ha ayudado a entender mucho más profundamente a lo que tú has hablado con respecto al tema reflexivo. Yo creo que ahí estamos un poquito al debe nosotros, porque al ser una carrera donde los estudiantes, disculpen encima la arma, los estudiantes ven el tema de que lo que aprenden, en qué les sirve en el día a día, cómo ellos después traspasan esto en su persona y su efecto social con respecto a un profesional. Yo creo que ahí este portafolio va a ser súper... Y me callo, no hablo más. No, no, está muy interesante, porque de hecho lo último que comentabas, ¿no? Viene en relación a esta pregunta de cómo vivís vosotros el hecho de dar un espacio de reflexión en una herramienta de evaluación, cuando realmente es algo muy práctico, muy de contenido, ¿no? Que cuesta. Entonces, cuando son personas, cuando ya lleváis tiempo en la profesión docente, pues quizás ya tenéis esa sensibilidad, pero generalmente la gente quiere ir al tiempo y a lo que hay que hacer y ya está. Y nos pasa también en educación, ¿eh? Entonces, bueno, es empezar a recrearse, digamos, en ese espacio también de relación educativa que os comentaba, de aprendizaje común. O antes también Yelen hablaba de que es algo muy individual. El mismo comentario se recibe con las formaciones a distancia, ¿no? Alguien que está con la cámara. Bueno, pues cómo creamos esos momentos también del compartir. Pues yo lo he hecho de esta manera, os lo enseño, me ha costado esto más. Aunque sea, puede ser, o compartir temas de competencia digital, la habilidad digital de la plataforma, temas de reflexiones, temas de cómo lo estoy comunicando o el cómo me he sentido. Cualquier pequeño elemento ya invita, ¿no?, a participar y a ser escuchado y a escuchar a los demás y a nutrirse entre ellos. El mismo portafolios, lo bonito también del portafolios es que las mismas, o sea, los estudiantes de la misma clase que han hecho las mismas actividades nunca presentan un portafolio igual, es súper dispar. El cómo lo presentan, el formato digital, con qué se quedan.
Entonces, eso es lo bonito también que recibe el docente, que después le da esa riqueza para mejorar ese itinerario, el reconocer también que cada estudiante es distinto y que habrán diferentes perfiles, ¿no? Nosotros lo que hacemos también es que el portafolio es digital, cuando utilizamos en el máster, por ejemplo, que es algo más pequeñito que en una titulación de grado, el portafolio es de cada estudiante, lo puede ver todo el equipo docente del máster. Y esto nos ayuda a que no haya esos solapamientos. ¿Por qué? Porque si bien se comparten los planes docentes, si bien están dialogados, si bien se insiste en que tienen que ser aprendizajes complementarios y que no se solapen, siempre va a haber algo que se va a solapar, alguna actividad, alguna lectura, siempre pasa algo. Entonces ya no está esa excusa. Que seguirá pasando, sí, pero bueno, se va minimizando, ¿no? O decir, pues es que yo quiero hacer sí o sí esta lectura, ¿no? Es de algún docente, es que sí o sí es súper importante mi asignatura. Bueno, pues mira qué han hecho en portafolios, mira qué han escrito, mira qué han valorado y a partir de aquí lo trabajas, ¿sí? O que te ayude. Y nosotros también estamos en esta, otra vez, repensando titulaciones, pero por temas de ley educativa y buscando esas oportunidades, y precisamente el portafolios es la herramienta que ayuda en algunas reflexiones que se está haciendo en el comité, en la comisión. Si no estuviera el portafolios, estarían hay cuestionarios, hay entrevistas, pero no está, no se puede palpar, digamos, ¿no? No se puede leer y mostrar. Así que a la vez nos ayuda a toda esta burocracia a poder justificar algunos cambios. Y os tenía otra pregunta, pero no sé si vosotros tenéis alguna, no sé, alguna inquietud, de cómo se organiza el portafolios, de los tiempos, del número de entregas. No te escuchamos, Jorge. Yo vi que dijiste no, que no. Una recomendación también por si os sirve, y es que el hecho de utilizar el portafolio digital para después revisitarlo para estos cambios docentes o bien para publicaciones, no está de más que dentro de la presentación o explicación que hacéis en el portafolio y de los elementos que pedís a los estudiantes, es que quizás pongan que el contenido del portafolio que se va a publicar para la asignatura, que puede ser utilizado para investigaciones o para tal. De tal manera que como el comité ético cada vez está más encima de todas estas cosas, pues empecéis a tomar esta práctica y os curáis en salud. ¿Sí? Pues yo quedo a vuestra disposición, por si alguien quiere hacer alguna reflexión, algún comentario, alguna pregunta más. Y cualquier caso, también Mariel tiene mis datos, por si alguien de repente después quisiera hacer alguna pregunta. Disculpen, quería hacer una pregunta, no sé si Sí, por favor, sí, sí, sí. en relación a los instrumentos con los cuales ustedes evalúan, o en tu experiencia, ¿cierto? Se han evaluado los portafolios, porque si bien es una actividad reflexiva, ¿cierto? Em, deben establecerse ciertos criterios o dominios para poder evaluar, aunque sean formativos, ¿cierto? O aunque sean ya calificativos o con notas. Entonces, en tu experiencia, ustedes o tú has usado más pautas de cotejo como, o rúbricas generales, o por cada evidencia solicitada, ¿cómo lo hacen? Sí, muy buena pregunta. De hecho, el gran instrumento o el más popular que se utiliza para portafolios es la rúbrica, pero ocurre que estamos en esa discusión, ¿no? Bueno, la rúbrica es algo cerrado, mientras el portafolio es algo abierto. ¿Cómo convivimos? Bien, pues la rúbrica en realidad, dentro de estar acotada por ítems y por una serie de indicadores, también puedes escribir temas abiertos, por ejemplo. Yo lo soluciono de tal manera que evalúo el formato visual, pero también por mi tipo de asignaturas, que yo trabajo en el tema de diseño de cursos de innovación interactivos, ¿no? Entonces sí o sí diseño interactivo el portafolio. Tiene que evidenciarse bien. El tema de formato visual y de presentación, la trama que os explicaba, que esté todo bien organizado, porque de alguna manera nos visualiza la organización mental del estudiante en cuanto a esa asignatura o materia. Bien.
Luego, el tema, dentro de la formalidad, también el tema de escritura, porque son estudiantes de educación superior y tienen que saber comunicarse, ¿eh? Escritura, gramática, nivel oral, etcétera. Después, en lo que es el bloque de contenidos, sí que evalúo, o sea, sí que está el ítem de que todas las evidencias tienen que estar calificadas o de tal, con unas puntuaciones, ahí por grupos de puntuaciones, y por otra parte también la puntualidad de las entregas, que esté hecho en ese momento. Y a la vez valoro que hayan hecho esa revisita, que se hayan ampliado a lo largo del curso, se hayan mejorado, se haya hecho referencia a las actividades anteriores. Luego lo que también evalúo es la participación en el aula, es decir, que cuando en clase se está hablando de las actividades, los aprendizajes o una exposición, se haga referencia a algún elemento de actividades previas o que se hayan mostrado en el portafolios, de tal manera que lo voy integrando en la comunicación. Por tanto, sí que hay actividades que tienen como su retroalimentación propia, porque dentro del portafolio hago la retroalimentación de cada instancia, se comparten mucho en clase, pero lo que es la calificación del portafolio, aparte del formato, y también evalúo lo que haya una introducción, la evidencia y la reflexión, y que haya una reflexión conjunta por bloques temáticos o al final, y que en esa reflexión haya bibliografía. Es decir, que se haga referencia al contenido, no solamente al que estoy aprendiendo y al cómo, sino también al contenido. Entonces, claro, ahí estoy dando un tanto por ciento de la asignatura muy alto. A lo mejor el contenido en sí se queda en un 50%. Pero si a mí el estudiante, la reflexión final de la asignatura o en los bloques, me hace referencia a un pensamiento de un autor, a una metodología, a un procedimiento que le ha hecho cambiar algo, yo ya sé que ese estudiante se está llevando algo de la asignatura. Por lo tanto, para mí eso es el mayor tesoro del mundo, ¿sí? Porque en un examen me lo puede plasmar, pero yo no sé si luego lo va a utilizar, ¿no? Entonces yo me quedo con darle ese peso. Súper claro, muchas gracias. Yo creo que Nada. por ahí va la cosa, eso habíamos pensado nosotros en una rúbrica, no tan grande finalmente, porque en este caso es un trabajo muy autónomo de los estudiantes, que ya son prácticamente profesionales, o sea, le quedan un par de meses. Nosotros hacemos prácticas de un año entero, entonces ya ahora ya están más de la mitad, la mayoría, entonces ya les queda muy poco tiempo, entonces se valora mucho también la autonomía del estudiante. Así que ahí estábamos también en esa duda, si tener una pauta, múltiples pautas, una sola rúbrica, ahí estamos. Todavía no lo tenemos cerrado eso. Que igual me parece bien no haberlo cerrado, ahora que estaba yo preocupada antes, porque no teníamos, ya estábamos trabajando en el portafolio y todavía no teníamos la pauta o rúbrica de evaluación lista. Pero en realidad fue mejor porque finalmente ahora podemos ya darle la forma que nos acomoda o que ya tiene más lógica según lo que aprendimos. Y si te sirve de consuelo en muchas asignaturas hasta el final también. Se presenta como las dimensiones, pero en función de lo que vaya ocurriendo, como hay algo vivido en clase, se cambia algo. O algún tanto por ciento, ¿no? De hecho, yo juego mucho con eso, ya se digo al inicio también, que los tantos por cientos ahora son estos, pero según cómo funcionemos, que algo se puede negociar o se puede dialogar, ¿no? Porque si son súper participativos en clase, pues lo voy a valorar. O sea, al inicio lo había valorado poco. ¿Qué más? Estaba pensando en cómo armar la pregunta, ¿no? Pero tratar de hilarla. Porque finalmente estaba pensando que esa rúbrica nos deja en un estado bastante como es reflexivo, tiene que ver con un tema competencial, no nada más, nada más. No va a implicar mucho bueno, es la idea también, de mucho de lo que son los conocimientos duros, como le podríamos decir. Eh, Porque la idea es no dejarnos ver por eso, sino que por cómo se transforma posteriormente en un profesional. No me interesa que me dieran esa rúbrica si el estudiante sabe sumar uno más uno. A mí quiero saber si él es capaz de desarrollar una suma de uno más uno. Y en base a eso, ¿qué obtiene de eso de él y cómo le sirve a él? ¿Estoy bien, Cristina? ¿Estoy bien? Eso quiero graduar si estoy.
Claro, eso sería entre ese grupo, dentro de lo que sería el contenido de las evidencias de aprendizaje y el formato. Es decir, el portafolio digital lo bueno que tiene es que nos puede facilitar vídeos. Si son de la práctica profesional y la institución, el centro donde están, permite grabar o hacer una simulación, pues ese vídeo puede estar en ese portafolio, de tal manera que tú puedes verlo y no te vas a quedar solamente con la calificación del centro, sino que tú como centro universitario también puedes valorar lo que está haciendo, ¿verdad? Y luego, por otra parte, esas competencias más transversales de comunicación, de interacción. Claro, aquí también entran el cómo me presento yo en el portafolio y cómo interactúo con el docente, que esto no lo he comentado, os hablaba antes un poco de relación educativa, pero para el cómo reacciona el estudiante ante mi retroalimentación, ante la puntualidad de las entregas o de la retroalimentación, el cómo se presenta a veces nos da indicios de que ese estudiante es súper asertivo, comunicativo, que va a saber estar en un trabajo en equipo, recibir una serie de comentarios y a facilitar y participar, pero a veces nos encontramos estudiantes en que hablan mal, ¿no? O responden muy mal. Y dices, ¿cómo vas a salir tú al ámbito profesional? Es que te van a echar al primer día como respondas así. Claro, eso también es una competencia que hay que evaluar. Entonces, de alguna manera, si nosotros también colaboramos en una comunicación oral o escrita y lo introducimos en la rúbrica, también nos va a ayudar a que eso forme parte de estas competencias profesionales. Entonces, claro, Sí, repito, depende del tipo de competencia, si es más específica, más instrumental, o si es más transversal. Podemos ir sí, jugando con los pesos y el cómo que nosotros facilitamos para poder evaluarlo. ahí me hace mucho sentido eso de que estamos revisando para otro trabajo que estoy haciendo, el tema de de las competencias comunicacionales que tienen que profesionales. Y cada vez toma más peso eso. Pero también pasa que nosotros vamos a tener que, en ese plan 3 como cuota contable, vamos a tener que vincular esto no solamente en lo presencial, sino que también en lo digital, porque es lo que viene, porque lo discutíamos acá con el plan 3. El plan 3 es para formar profesionales que salgan titulados de aquí a 5 años más. Entonces, en 5 años más, las habilidades comunicacionales en el ámbito digital van a estar, se proyectan de esa manera. Entonces, no solamente tiene que ser capaz de ser un buen comunicador en la presencialidad, pero también saber comunicar en lo digital. Diciendo eso, entonces nosotros vamos a tener que levantar esa rúbrica en base, y nosotros habíamos decidido también, María nos lleva a tomar la decisión si este portafolio lo va a hacer de manera libre el estudiante o lo vamos a hacer acompañado. Decidimos que lo vamos a hacer acompañado ya que es nuestra primera experiencia y nosotros no hemos tenido experiencias previas. Entonces, en esa rúbrica vamos a tener que marcar nosotros ciertos marcos, o sea, no sé, valga la redundancia, generar ciertos, de qué es lo que le vamos a pedir. Por ejemplo, lo que tú decías, van a tener que grabar quizás hay un video de presentación o escrito, cómo desarrollan su actuar, obviamente firmar consentimiento. O sea, hay una serie de cosas que van a tener que construir para presentar su trabajo. Y vamos a tener que generar un marco de qué es lo mínimo de lo que necesitamos evidenciar, más de lo que tienen que hacer, sino que lo que tienen que evidenciar al respecto. Sí, yo cuando explico portafolio, cuando hago el curso completo de portafolio, siempre está la parte de planificación desde el equipo docente. Y es, o sea, planificar no es llegar a clase y decir vamos a hacer un portafolio, si es la plataforma, es todo esto que estás diciendo, ¿no? ¿Qué van a introducir? ¿Qué tiempos van a necesitar ellos para iniciar un proceso que no conocen? ¿No? Me estás diciendo una herramienta que tengo que reflexionar, reflequé, ¿no? El cómo se hace y a la vez, y cada vez más, que os decía, ¿no? Pues el comité ético que lo tenemos encima. Sí, sí. Y los tiempos, la planificación, pues en qué momento le pido el portafolio, es cuando a lo mejor es momento que va a haber paro o que vienen fiestas o que resulta que es época de exámenes, que van a ir a tope, o sea, todo ese calendario de entregas, también tienes que ser un poquito estratégico, ¿no? Para que lo hagan lo mejor posible. Vamos a ver cómo nos va, porque tenemos que, un tema de gestión de tiempo con los estudiantes, en todos lados, que muchas veces no saben manejar. Entonces, en ese aspecto, tienen que aprender a regular esto de manera del producto, del portafolio. Entonces, Claro. ese producto hay que construirlo planificadamente, como dices tú, no solamente de la propuesta docente, sino que también de la propuesta del estudiante que va a generar ese portafolio. Y cómo lo va a diseñar, y cómo lo va a presentar. Entonces, Sí. esa es la interrogante que me queda, que la vamos a descubrir, la vamos a tener que ajustar, por supuesto, pero
es lo que también me genera bastante motivación al respecto para conocerlo, porque vamos a ver una faceta que vamos a salir del instrumental a un proceso más profundo, creo yo, de la transformación. Algo que a mí me funciona también para crear ese o para disminuir ese sentimiento de individualidad es invitar a estudiantes de otros cursos que ya lo han hecho. Entonces explican cómo ha sido su experiencia del portafolio, si lo muestran, ¿no? Explican, pues esto lo compartí con un compañero y esto lo hice así, o esto me costó más, o al inicio no entendía nada. Entonces ven ya un ejemplo y esa vivencia, que en el fondo es una vivencia, igual que es una vivencia estudiar para un examen, pues está más compartida. Y también algo que os digo es que yo al inicio explicaba portafolio siempre en las primeras clases para ya empezar la materia y que ellos supieran lo que había que hacer, pero ahora he cambiado la estrategia. Primero la empiezo, pero ya no solamente pedagógicamente, que también, o sea, para que se centren en lo que tienen que hacer en la materia, sino porque siempre he tenido cambios de matrícula. O sea, yo me paso un mes que tengo altas y bajas o cambios de centros o historias, ¿no? Bueno, pues vamos avanzando y cuando ya está todo ya que va a empezar de verdad, ya empezamos el portafolios y ya hay material trabajado. O sea, se lo avanzo, ¿no? De que va a haber este producto. Pero hasta que no estemos ya todos asentados, no les pido esta reflexión. De ahí que también está ese proceso de revisita. Por si os sirve, ya que estáis trabajando con centros de prácticas, que no sé si os pasa, pues que nosotros empezamos con una idea de 100 centros, luego bajan 80, luego sube otro y no se puede así. Ok, muchas gracias. Bueno. Pues ya os digo, si de repente tenéis alguna pequeña duda, alguna incertidumbre, alguna cosita, pues me podéis escribir. No he puesto el correo en la pantalla, pero os lo pongo en el chat y si no, pues a través de Mariel. Ahí lo tenéis. Y encantada de seguir en contacto con vosotros, participando y siguiendo cómo lo lleváis, porque este proceso no es fácil, o sea, es algo que lleva décadas y que no se ha resuelto en ninguna institución todavía, ¿no? Porque cada colectivo es un mundo y cada plataforma y hay que estar ahí. O sea, al final es algo, el portafolio es sinónimo de constancia, de estar presente. También sus momentos de descanso, ¿eh? Lo bueno del portafolio es que a lo mejor hay 2 o 3 semanas que el estudiante tiene que ir haciendo, tú ya descansas y luego ya lo recuperas para leer. También hay que jugar con eso, con la planificación desde vuestra parte. Decir, bueno, pues yo sé que esta semana tengo un congreso o tengo tal historia, ¿no? Pues no les voy a pedir la entrega esa semana. O se la pido esa, sabiendo que a lo mejor me piden 3 días más luego. ¿No? Pues se los das, pero también jugar con el calendario de cada uno. Que es feo decirlo, pero es así, ¿no? Que también lo podéis corregir a gusto. No dudes que no te vamos a escribir. Muy bien. Muchas gracias, Tim. A vosotros. Antes de cerrar, me gustaría agradecerte, Cristina, en nombre de todos los que estamos aquí hoy, y también en nombre de la directora del centro, Mónica, que te dejó muchos cariños y gratitudes por este espacio que nos entregaste. Quisiera hacer yo solo una petición. Veamos si es posible, pero es bastante simple. Si tú nos pudieses entregar, para cerrar, 3 recomendaciones para cuando, recuerdas que cuando tú partiste con esto, todo este equipo está recién dando el primer pasito, y con toda la experiencia que tú tienes, nos podrías dejar 3 tips para tener en vista, porque luego vamos a tener nosotros una reunión, el equipo de docentes tiene que levantar sus procesos, yo solamente voy acompañando, orientando, pero ellos son los que llevan este carro. Por lo tanto, si nos entregas 3 tips, por favor, acordándote de cuando tú diste los primeros pasitos, para que se nos haga más liso el camino. Por favor. Sí, lo diría con 3 palabras y luego lo explico, ¿no? Que serían paciencia, comprensión y actitud. Paciencia con los estudiantes porque empezarán un proceso que no conocen mucho y que aunque lleven 2 o 3 años, algo que se van integrando,
paciencia con nosotros mismos, porque también tenemos que aprender a cómo nos gestionamos dentro de un proceso nuevo de evaluación y paciencia con la institución o con todo lo que hay alrededor del portafolios. Puede ser que una plataforma se caiga, puede ser que el internet vaya lento, puede ser que de repente hayan cambios de calendario, ¿no? Entonces, bueno, pues el portafolio se irá haciendo. Comprensión por lo mismo, porque pueden cambiar los eventos, en este caso el centro de prácticas. Puede ser que los estudiantes no estén evidenciando aquello que estamos, que estamos dando o que queremos que aprendan. Por tanto, vamos a comprender cómo es su proceso de aprendizaje y cómo vamos a ayudarles a mejorar, a rescatar, a recordar, a darles tiempo para que ellos lo evidencien mucho mejor, ¿no? O que construyan mucho mejor esa evidencia de aprendizaje. Y actitud, porque no hay que dejarlos caer. O sea, el portafolio es muy fácil que caiga. Es decir, igual que os decía, bueno, pues podéis pasar 2 o 3 semanas ahora de descanso, ¿no? Que ellos son los que editan. Ojo, también cuidado con eso. Hay que estar al pie del cañón para que no lo hagan a último momento y que no llegue esa fecha de entrega y digan, profe, es que no me ha dado tiempo, es que no he hecho nada o es que tal. Ahora hay que tener esa actitud de decir, no, no, las fechas son estas y hay que entregarlas. Entonces, actitud también en cuanto a lo que vosotros buscáis evaluar o valorar con ese portafolio. Hablabais de competencias o de mejora después de la titulación. Pues en esa rúbrica no tengáis miedo y poned todos aquellos ítems que vosotros valoréis o que necesitáis que sea importante. O sea, que toméis la herramienta como algo vuestro y no solamente de libro o de manual. ¿Por qué lo estáis usando y qué queréis con esto? Y construir la organización del portafolio, los tiempos, la evaluación y esa comunicación con el equipo docente, sobre todo. Gracias, Aileen. Bien, pues muchas gracias. La grabación la vamos a compartir para que la tengan ahí a mano. Tengo el correo también para volverlo a facilitar en caso de, podríamos quizás tener, consolidar las preguntas y enviar un solo correo para que tú puedas orientarnos con un audio, con lo que fuera más simple en caso de. Y muchas gracias. Gracias a todos por haber participado hasta este punto. Luego tenemos que hacer la entrega del portafolio entre nosotros para cerrar este curso, pero eso es harina de otro costal. Un abrazo, muchas gracias. Te pasaste, Cristina, gracias por tu tiempo. Siempre tienes una agenda tan apretada, pero con mucha gentileza te hiciste este espacio para nosotros y lo agradecemos. Muchas gracias a todos los profesores por su asistencia y guía. Vamos a socializar esta presentación entonces y muchas gracias. Nos estamos viendo pronto. Que estén muy bien. Gracias, Cristina. Gracias, Muchas gracias a Cristina. vosotros. Un gusto Gracias, conocerte, Cristina. gracias. Gracias, María. Nos vemos. Chao, chao. Chao, colegas, que estén bien. Chao.